Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Es un gran gozo poder de nuevo estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Estamos en la epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 4. Yo quiero tratar de concluir este capítulo. Estamos en el versículo 13. Vamos a llegar a ver si podemos hasta el versículo 25. Entonces, por lo tanto, si tiene ahí su Biblia a su lado, por favor, acompáñeme. Romanos 4, versículos 13 en adelante, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Cuando Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que él sería heredero del mundo, fue una promesa incondicional de gracia. No fue por méritos, no fue por obras. Cuando Dios llama a Abraham estaba sirviendo a dioses paganos. Abraham no estaba buscando a Dios. Pero mira cómo Dios en su elección escoge a Abraham, no por algún mérito. No escogió a su padre, no escogió a su hermano, sino a Abraham, y le hace una promesa para él y a su descendencia, que serían herederos del mundo. Y fue en base a una promesa incondicional de gracia, para ser recibida por fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La misma clase de fe que en la actualidad nosotros obtenemos la justicia de Dios. Somos justificados al creer en Cristo. Ahora, cuando nosotros consideramos la expresión heredero del mundo, esto quiere significar que él sería el padre también de los gentiles creyentes, así como de los judíos. Ahora, ¿qué pasó con los judíos? Muchos de ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre Abraham, como diciendo nomás ellos, los judíos. Pero Dios dijo que de él iban a surgir muchas naciones, no solamente la nación judía, sino que Dios también desde el inicio tenía el plan de alcanzar también a los gentiles. Él sería padre de muchas naciones y no solo de la nación judía. Verso 14 dice: porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si esto fuera el caso, vamos a suponer, si fuera en base a la ley, bueno, lo que eso haría es hacer a un lado la fe. Echaría a un lado la fe, porque es un principio completamente opuesto a la ley. No puedes, ¿me entiendes?, ser salvo por la ley más la fe. No, es por la fe la única manera de ser salvo. Y si fuera, o trataras de que fuera por la ley, mira las condiciones. Si fuera en base a la ley, tendrías que obedecerse perfectamente, y solamente hubo uno que caminó en esta tierra que fue perfecto, sin pecado, sin engaño, y fue nuestro Señor Jesucristo. La fe es un asunto de creer. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Creerle a Él. Y la ley es un asunto de hacer. Tienes que hacer. Y eso es algo que nosotros desafortunadamente no podemos cumplir en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos humanos. La promesa sería entonces inválida, pero ya que estaría basada en condiciones que nadie podría satisfacer. Moisés no lo pudo hacer, David, los profetas, los apóstoles, solamente nuestro Señor Jesucristo lo pudo satisfacer, lo pudo cumplir a la perfección. Versículo 15 dice: porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, la ley produce la ira de Dios y condena a aquellos que dejan de guardar los mandamientos de Dios de una manera perfecta y continua. Y ya que nadie puede lograr lograr ser perfectos, ¿me entiendes?, todos están bajo la condenación a la muerte eterna, bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Pero aquí vemos una cosa muy interesante. Pablo dice
que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Transgresión lo que significa es una violación de una ley conocida. Por ejemplo, estás en la autopista y hay un marcador que dice, mira, la velocidad aquí es de 40 kilómetros y tú estás yendo a 55, a 60. Estás cometiendo una transgresión porque conoces, sabes, vistes una advertencia, sabes que es incorrecto. Ahora, Pablo lo que no está diciendo es que donde no hay ley no hay pecado. Eso no es lo que dice. Porque un acto puede ser malo incluso si no hay una ley en contra de él. Aunque, por ejemplo, hay cosas que pueden ser malas, aunque no hay una ley específica que diga esto no se debe de hacer, aún es malo. Uh, pero se convierte en transgresión el momento que aparece, que se nos da a entender que conoce. Por ejemplo, antes de venir a Cristo, hacíamos todo lo malo. Pecábamos, blasfemábamos el nombre de Dios, tomábamos su nombre, usábamos su nombre en vano. Es una blasfemia. Pero nosotros muchas de las veces lo hacíamos sin saberlo. Pero el momento que se nos presentaron los mandamientos del Señor, ¿qué causó eso? La ley produjo muerte. La ley se convirtió para nosotros en muerte y fuimos a ser transgresores porque ahora nos damos cuenta que eso era algo la cual Dios declaró que no se debía de ser y lo estábamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Para mostrar nuestra pecaminosidad, para mostrar lo pecador que nosotros somos, que somos grandes pecadores, pero es ahí donde empezamos a presentar el Evangelio para mostrar que hay un gran Salvador. Por eso me encantan las palabras de John Newton que dijo, yo solo sé dos cosas, me acuerdo ya estaba por morir, solamente me acuerdo de dos cosas, soy un gran pecador, pero tengo a un gran Salvador en Cristo. Entonces los judíos pensaban que habían heredado la bendición al tener la ley, pero todo lo que heredaron fue la transgresión. Dios les dio la ley para que pudiesen verse en cuanto a lo pecaminoso, la pecaminosidad que ellos tenían, cuánto ellos quebrantaban las leyes del Señor. Nunca tuvo la intención de que fuese el camino de la salvación para las transgresiones. Cuando Dios dio la ley, no la dio para que ese fuera el camino para la salvación. No, desde el inicio, siempre Dios tenía la intención que fuera en base a la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Verso 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Porque la ley produce la ira de Dios y no su justificación. Dios determinó que Él salvaría a los hombres por la gracia, por medio de la fe, no por obras, no por la ley. El poder de la justificación está en la gracia soberana de Dios. Radica en la gracia soberana de Dios, no en obras, no en méritos, no en cosas que nosotros pudiésemos haber hecho, no, en la fe que es un don, es un regalo que Dios nos da, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, no está en la fe del hombre. La justificación no está en la fe del hombre. Él es el padre de todos los judíos, hablando de Abraham. Él es el padre de todos los judíos y gentiles creyentes, de aquellos que han creído en el Señor. Eso es una de las cosas que los judíos no podían entender. Ellos pensaban, no hay posibilidad. No, esto no es para los gentiles. Él vino a los suyos, Él vino a esta tierra. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero todo aquel que lo recibió, que creyera que lo recibiera, se tendría la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien
creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Dios puede declarar justos a aquellos que han creído en Cristo. Al pecador que cree en Cristo, Dios lo puede declarar justo aunque no lo sean, mediante la imputación de su justicia a ellos. Tal como Dios declaró pecado a Jesús y lo castigó en la cruz, aunque no era un pecador. El que era inocente murió por los pecadores, el justo por los injustos. Se hizo maldición por nosotros, aquellos a quienes Él justifica. Él los conformará a la imagen de su Hijo. Recibimos la justicia de Dios por medio de la fe puesta en Jesús, quien fue perfecto, el Cordero de Dios. El que fue a la cruz, tomó nuestro castigo, tomó la ira de Dios, fue sobre de él, la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar. Y al ser justificados por Dios, al haber creído en Cristo, es Dios quien nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Humanamente hablando, no había posibilidad para que él y Sara tuvieran hijos. Pero contra toda esperanza humana, Abraham creyó, confió en Dios. Todas las probabilidades estaban en su contra. No, ya pasaron de la edad de poder tener hijos, ya estás de 100 años de edad. Pero Dios es el que obra poderosamente. Abraham tenía alrededor de 100 años y fue renovada la promesa para aquel que había perdido la posibilidad de crear nueva vida, aparte de un milagro poderoso de parte de Dios. Él sabía que era Dios el único que podía hacerlo posible. Humanamente hablando, no había posibilidades. Si hubiera en ese entonces alguien que le hubiera dicho, no, sabes que Abraham, lo siento, ya has pasado de edad, no, ya no hay. Pero Dios, donde ya no había esperanza, Abraham le creyó a Dios en esperanza. Wow, eso es algo que nosotros debemos de aprender en estos tiempos, en las dificultades, en las cosas por las cuales nosotros llegamos a pasar. Creerle a Dios, aun cuando dicen todo lo contrario. Los médicos, los expertos dicen, no, ya no hay opción. Pero Dios tiene la última palabra. Sin embargo, Dios le había prometido un hijo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Abraham le creyó a la promesa de Dios. No hay manera de que hubiera falla ahí. Él le creyó a Dios desde el momento que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a donde yo te envíe. Él no sabía hacia dónde iba, pero le creyó a Dios. Salió sin saber a dónde ir, le creyó a Dios. Abraham le creyó, porque Dios cumple promesas. La fe de Abraham era fuerte y vibrante, y eso dio gloria a Dios, porque eso honró a aquel que podía, como diciendo, yo puedo depender de la palabra de Dios. Yo sé que Él va a cumplir lo que Él promete. Conocía a Dios y estaba totalmente confiado en que Dios era totalmente poderoso para hacer lo que había prometido, que Dios no se iba a echar para atrás. Dios le prometió un hijo. Dios dijo, de ti haré una descendencia enorme como las cantidades de las estrellas. Y Abraham le creyó a Dios.
Versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe genuina de Abraham, el creerle a Dios, le fue contado por justicia. No por buenas obras, no por méritos que Abraham pudiera haber hecho, sino solamente creyendo en el que puede hacer posible lo imposible. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en circunstancias, un diagnóstico médico, una situación financiera, algo que tiene que ver con empleo, con la familia, un familiar, una situación de hogar, de familia, de parejas, de matrimonio? Y parece que todo está contrario. Pero al creerle a Dios, al saber que Dios es el único Dios que no ha perdido un solo caso, que Dios es alguien que no falla y Dios ha hecho grandes cosas para nosotros una y otra vez, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creerle a Él? Yo he visto la mano de Dios poderosamente en mi familia, en mi hogar, en la salud de mi padre. Y veo cómo Dios es tan bueno. Sí, ha habido momentos de dolor, ha habido momentos que hemos derramado lágrimas, ha habido momentos que sentíamos que estábamos perdiendo esperanza, pero así como Abraham, creímos, aunque parecía que no había esperanza, creímos, le creímos a Dios, pusimos nuestra fe en Dios, reconociendo que sería hecha su buena y santa voluntad. Entonces, todas las escrituras tienen aplicación universal, ya que Abraham, si él fue justificado por la fe, todos los demás seremos justificados con la misma base. Abraham fue justificado por la fe y todos los demás personajes del Antiguo Testamento justificados por fe. No fueron justificados por la ley. No había posibilidad de eso. Pero nosotros pudimos experimentar creyéndolo en lo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Hemos creído en la palabra del Señor. Abraham fue llamado a creer en una promesa, mientras que nosotros tenemos el privilegio de creer en un hecho ya consumado, ya hecho. Jesús ya fue a la cruz, Él ya ha resucitado. Él fue llamado a mirar adelante a algo que se tenía que hacer. Nosotros miramos de una manera a algo que ya está hecho, a una redención consumada, atestiguada por el hecho de un Salvador resucitado y glorificado a la diestra de la majestad en los cielos. Él fue entregado no solo por nuestras transgresiones, sino para quitarlos. Nuestra justificación es el resultado firme mediante la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No podríamos obtener justificación, pero su resurrección testifica que la obra está terminada. Cuando Él dijo, tetelestai, consumado es, deuda pagada, misión cumplida, el precio ha sido pagado. Y que Dios está satisfecho con la obra de expiatoria del pecado llevado al cabo por nuestro Salvador. De eso testifica la resurrección. A Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Lo resucitó con poder y gloria. Y porque Él vive, nosotros que hemos creído en Cristo, vivimos también. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso y maravilloso es poder experimentar la gracia que Dios nos ofrece, nos da por medio de Jesucristo!
No es por medio de un sistema religioso, no es por medio de una organización, no es por medio de un individuo que esté en esta tierra aparte de Cristo. No, solamente la salvación es por Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay alternativas, no hay otras opciones, es solamente por Cristo. Amigo, amiga que me estás escuchando, la religión no puede salvar. Tú tratas de obedecer las leyes por ti mismo, fracasas tras fracaso tras fracaso, y lo único que produce eso es disolución. Pero en Cristo no hay disolución. En Cristo hay salvación. Hay esperanza. Tal vez en medio de esta pandemia, por lo que está pasando, tal vez alguien en tu familia enfermo. Tal vez has perdido un ser querido. Mira, es doloroso, es fuerte. Pero mi deseo, mi oración es que tú seas consolado por Dios. Que tú puedas, tus ojos puedan ser abiertos, tu corazón puedan ser abierto al Señor y cambiado. Ese es mi deseo para ustedes. Créele a Cristo, ve a Cristo, confía en Cristo. Él es un gran Salvador. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos. Miles de bendiciones para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Buenas noches.